En esta ocasión, resolveré problemas relacionados con la medición del calor. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Se denota con la letra Q y es igual al producto de la masa por el calor específico por el incremento de la temperatura. Esto ocurre o se trabaja cuando se quiere conocer la cantidad de calor en una sustancia. Pero en los ejercicios que voy a resolver, voy a trabajar con dos o más sustancias. De ahí que existe una fórmula que dice que calor perdido es igual a calor ganado. En este caso, en el calor perdido siempre se van a trabajar la sustancia o las sustancias que tengan mayor temperatura, mientras que aquellas sustancias que van a ganar calor, pues van a ser las sustancias que tengan una menor temperatura. Pues bien, calor perdido es igual a calor ganado. Nosotros en contabilidad al menos sabemos que una pérdida se denota con el signo menos. Entonces esto yo lo puedo escribir o representar también de esta manera. Y este signo menos, si lo llevo o lo desplazo hacia acá, noten que aquí ya puse la fórmula desarrollada. En este caso, el incremento de la temperatura ya la tengo como la diferencia de la temperatura final con respecto a la temperatura inicial. Y hago este trabajo algebraico, menos por menos es más, y entonces ahora la temperatura inicial queda con signo positivo. Y en este caso, menos por más es menos, de ahí que la temperatura final quede expresada con signo negativo. Bien, posteriormente es importante decir que cuando se busque la temperatura de equilibrio, en realidad nos vamos a estar refiriendo a la temperatura final de estas ecuaciones. Dicho esto, procedo a la resolución de mi primer ejercicio, que dice así: un tubo de cobre de 400 gramos, aquí está el calor específico del tubo de cobre, que se encuentra a 200 grados Celsius, se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Aquí quise representar el dibujo, aquí tengo lo que es el tubo de cobre y aquí tenemos lo que es el agua. Pasando por alto otros intercambios de calor, encuentre la temperatura de equilibrio de la mezcla. Bueno, como se puede observar, la sustancia que en este caso va a perder calor es el cobre, mientras que la sustancia que va a ganar calor es el agua, puesto que ésta tiene una menor temperatura con respecto a esta otra. Bien, voy a proceder, en este caso ya tengo mi fórmula dispuesta para trabajar, que es esta misma. En este caso voy a empezar sustituyendo. Empezando con la masa del cobre, que tiene un valor de 400 gramos. Afectado por el calor específico de esa sustancia, con sus unidades de medida, que son calorías sobre gramos y grados Celsius. En este caso, la temperatura inicial a la que se encontraba, pues fueron 200 grados Celsius, entonces aquí lo vamos a sustituir. Y posteriormente menos la temperatura final, pero acabo de mencionar que en realidad la temperatura final suele ser en este caso la temperatura de equilibrio, que es justamente lo que nos piden. Por lo tanto, esta temperatura final es nuestra incógnita. Y esto por supuesto es igual a la masa de agua, que en este caso son 3 kilogramos. No es otra cosa más
que 3000 gramos. Entonces aquí trabajaremos con 3000 gramos. Calor específico en este caso del agua. No lo puse porque es un valor que normalmente es muy sencillo y está referido como la unidad. Es decir, una caloría sobre gramos y grados Celsius. Ahora bien, va lo que es la temperatura final, que como dije hace un momento representa nuestra incógnita. Y posteriormente, menos la temperatura inicial, la temperatura a la cual se encontraba el agua y que en este caso es de 20 grados Celsius. Bueno, a mí me gusta simplificar lo que se pueda. Yo, por ejemplo, en esta expresión puedo eliminar lo que son gramos sobre gramos y los voy a eliminar de una vez. De igual manera, del lado derecho encuentro gramos sobre gramos y los elimino. Yo tengo un término del lado izquierdo y un término del lado derecho, donde una unidad de medida que es la caloría aparece de un lado al igual que del otro, por lo tanto también se puede eliminar. Y vamos a trabajar con una expresión un poquito más sencilla. Voy a introducir en la calculadora la operación que representa el producto de 400 en este caso por 0.093 por 0.0093 y por 200. Entonces de una vez por 200. Y encontramos un valor de 7440. Registramos ese valor de 7440. Y miren ustedes, grados centígrados entre grados centígrados se eliminan, entonces en realidad sin unidad de medida. Ahora voy a afectar este factor por este otro y por el segundo término de este otro término. Por lo tanto voy a multiplicar primero 400 por 0.400 por 0.093. Muy bien, si damos un igual encontramos un valor de 37.2 que al afectarse por menos temperatura final pues nos va a dar menos 37.2 en este caso, menos 37.2 temperatura final. Pero tenemos de por medio unas unidades de medida que no se pudieron eliminar. Me refiero a esta división y a los grados Celsius que tenemos por aquí. Si quieren, pongo unos paréntesis a la temperatura final para que vean que este es un producto de dos factores. Bueno, si ya afecté todo lo del lado izquierdo, ahora pretendo afectar todo lo del lado derecho. Iniciando con 3000 por 1 da 3000. 3000 sobre grados Celsius por temperatura final, pues nos va a dar la cantidad de 3000, en este caso, sobre grados Celsius por temperatura final. Que si quieren puedo poner lo que es esos paréntesis para representarlo como una multiplicación. Y 3000 por 1, al afectarse ahora por el segundo término de este otro factor, vamos a encontrar 3000 por 1, 3000 y 3000 por 20 definitivamente van a ser 60.000. Entonces yo tengo 60.000, pero grados centígrados entre grados centígrados se eliminan. Y más por más, que yo sepa es más, y más por menos, aquí nos queda un menos. Voy a poner los términos semejantes de un puro lado. Entonces 7440 queda del lado izquierdo, menos 60.000 pasa al lado contrario con signo positivo, entonces serían más 60.000 y esto es igual a 3000 sobre grados Celsius por temperatura final, y este menos al pasarlo al lado contrario pasará con signo positivo quedándonos 37.2 sobre grados Celsius por temperatura final. Bien,
60,000 al sumarle 7,440 nos quedarán 67,440 y a 3,000 al agregarle 37.2 nos quedarán 3,037.2 sobre grados Celsius, por supuesto, con el producto de la temperatura final. Si tengo multiplicando este factor, pasará dividiendo a lo que es la cantidad de 67,440. Entonces, lo ponemos como un denominador y nos quedará precisamente este cociente que estoy escribiendo. Muy bien, por supuesto que esto ya nos va a determinar la temperatura final, que en realidad es la temperatura de equilibrio que andamos buscando. Ponemos en nuestra pantalla la cantidad de 67,440 y si lo dividimos entre 3,037.2 encontramos un valor aproximado de 22.2047. Entonces aquí tenemos 22.2047. Y en este caso la unidad de medida que va a quedar, si grados centígrados es el denominador de un denominador, pues realmente se trata de un numerador en donde tenemos grados centígrados. Ustedes pueden verificar en su libro y el autor propone un valor cercano al que estoy ofreciendo. Muy bien, paso a lo que es el siguiente ejercicio. Se nos dice que un trozo de metal de 450 gramos se calienta a 100 grados Celsius y luego se deja caer en un calorímetro de aluminio. También se nos da el calor específico del aluminio. De 50 gramos significa que esa es la masa del calorímetro y que contiene 100 gramos de agua. La temperatura inicial del calorímetro y el agua es de 10 grados Celsius y la temperatura de equilibrio es de 21.1 grados Celsius. Se nos pide calcular el calor específico del metal. Es decir, en realidad esta va a ser nuestra incógnita. Bueno, empiezo a poner o a sustituir los valores conocidos. Empezando con lo que es la masa del metal. Y aquí se aprecia que son 450 gramos en este caso. Luego vendría lo que es nuestra incógnita, encontrar el calor específico del metal. Ahí está nuestra incógnita. Y va a multiplicarse por la temperatura inicial. Y la temperatura inicial, si ustedes recuerdan, fue de 100 grados centígrados. Posteriormente, menos la temperatura final, que en este caso fue la temperatura de equilibrio, es decir, de 21 menos, según la fórmula, 21.1 grados Celsius. Muy bien, esto es igual al producto de la masa del aluminio, en este caso del calorímetro, que fue un valor de 50 gramos. Entonces aquí es por 50 gramos. Y tenemos que considerar el calor específico del aluminio, es decir, de 0.22. Unidades de medida, sabemos que son calorías sobre gramos y por grados Celsius. Posteriormente, la temperatura final a la cual se llegó, que fue un valor en este caso de 21.1 grados Celsius, menos la temperatura inicial a la que se encontraba el calorímetro, que vimos que consta de un valor de 10 grados Celsius. Posteriormente, más la masa del agua,
En este caso sabemos que corresponde al de 100 gramos. Y enseguida el calor específico precisamente del agua, que como vimos hace un momento, corresponde a 1 caloría sobre gramo y en este caso también sobre grados Celsius. Por la temperatura, en este caso final, que es de 21.1 y que por cierto son grados Celsius, menos la temperatura inicial que está dada en este caso por los 10 grados Celsius. Bueno, trabajaremos ahora con toda esta expresión. Puedo empezar eliminando algunas unidades de medida como son gramos sobre gramos. Al igual en este otro término, gramos sobre gramos se eliminan. Ahora bien, ¿qué más podríamos eliminar? Miren, grados Celsius, entre grados Celsius se puede eliminar. De igual manera, grados Celsius, entre grados Celsius se puede eliminar. Y vamos a efectuar algunas operaciones. Empezaré trabajando el producto de 450, en este caso, por, abrimos un paréntesis para colocar el valor de 100 menos el valor de 21.1. Cerramos paréntesis y damos un igual y encontramos un valor de 35.505. Entonces aquí lo voy a escribir. 35.505. Unidades que van a quedar son gramos por grados Celsius, ya que aquí se obtiene precisamente el grado Celsius. Y por supuesto que por calor específico, que en este caso recuerden que esa es nuestra incógnita en este ejercicio. Para todo lo que sigue a continuación, si ustedes observan, en realidad nos quedarían calorías en el primer término y calorías en el segundo término. Es decir, yo puedo trabajar toda esta expresión y obtendría, por supuesto, calorías. Entonces, voy a poner el valor de 50 por 0.22 por, abro un paréntesis para colocar 21.1 menos 10, cierro paréntesis y posteriormente más 100 por 1 lo voy a poner por, en este caso paréntesis, 21.1 menos 10. Cierro paréntesis y obtengo la cantidad de 1232.1. Entonces aquí voy a poner la cantidad de 1232.1. Y repito, las unidades que van a quedar en esa parte son únicamente calorías. Muy bien, todo esto que tengo aquí es un factor que está multiplicando al calor específico. Entonces, en este caso, si esto está multiplicando, al lado contrario simplemente pasará dividiendo. De manera que nos va a quedar 1232.1 calorías sobre, en este caso, 35.505 gramos y grados Celsius. Efectuamos nuestra división. Como ya tengo en pantalla la cantidad del numerador, solo coloco entre 35.505. Damos un igual y encontramos un valor de 0.0347. Entonces 0.0347 es el resultado con unidades de medida de calorías sobre, en este caso, sobre lo que son gramos y grados Celsius. Y ya tenemos la respuesta de ese ejercicio. Bueno, paso a resolver
un tercer problema de este tipo y dice por ahí, un trabajador, en este caso, dice, así ya lo estoy centrando mejor, y dice, un trabajador saca un trozo de hierro de 2 kilogramos de un horno y lo coloca en un recipiente de aluminio de 1 kilogramo que se ha llenado parcialmente con 2 kilogramos de agua. Si la temperatura del agua sube de 21 a 50 grados Celsius, obtenga la temperatura inicial del hierro. Entonces la temperatura inicial del hierro es esta y esta ahora en realidad va a ser mi incógnita. Y posteriormente se agrega lo que es el calor específico del hierro. Bueno, aquí está la representación más o menos de el problema que estamos resolviendo. Y miren, voy a empezar lo que es sustituyendo la masa del hierro y en este caso véase que es de 2 kilogramos. Entonces en realidad yo empiezo a considerar un valor de 2000 gramos que multiplica, en este caso el calor específico del hierro, lo vamos a poner tal cual, 0.113 calorías sobre gramos y también sobre grados Celsius. La temperatura inicial, que en este caso les dije que es nuestra incógnita, menos la temperatura final, es decir, la temperatura de equilibrio, y la temperatura final pues es la que está referida con el valor de 50 grados Celsius. Posteriormente, la masa del recipiente de aluminio, que en este caso es de 1 kilogramo. Eso significa un valor de 1000 gramos. Calor específico del aluminio lo acabamos de utilizar en nuestro problema anterior y mencioné que es de 0.22, en este caso calorías, sobre gramos y también sobre grados Celsius. La temperatura final que está referida por 50 grados Celsius y posteriormente menos la temperatura, en este caso que se tenía en el recipiente de aluminio y el agua, que fue de 21 grados Celsius. Entonces menos 21 grados Celsius. Más, por supuesto, la masa del agua. Y la masa del agua tiene un valor de 2000 gramos. Entonces aquí ponemos el valor de los 2000 gramos. Posteriormente, el calor específico del agua, un valor de la unidad, y en este caso las unidades son calorías sobre gramos y también sobre grados Celsius. Muy bien, la temperatura final fue de 50 grados centígrados, entonces aquí agregamos 50 grados centígrados y posteriormente menos 21 grados Celsius en este caso. Si ya tengo toda la sustitución, procedo a trabajar pues con este ejercicio. Unidades que podríamos eliminar en este caso, bueno, podríamos eliminar del lado izquierdo, puedo eliminar gramos sobre gramos por lo pronto, gramos sobre gramos. Algunas unidades que podría eliminar en este término que tengo por aquí, pues pueden ser en este caso gramos con gramos, y estos grados Celsius entre grados Celsius también se pueden eliminar. Entonces, en el último término también pueden ser gramos sobre gramos y grados Celsius sobre grados Celsius también se pueden eliminar. Y si ustedes se encuentran en el primer término, encontramos lo que son las calorías. Miren, en todo este primer término encontramos calorías. En el segundo término también encontramos las calorías. Y en el tercer término también encontramos las calorías. Pues yo pienso que se podrían eliminar. Voy a eliminar a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si no queda, hago el ajuste. Bueno, vamos a hacer operaciones.
Trabajaré el producto de 2000, voy a poner 2000 en la calculadora y lo voy a afectar por el valor del calor específico, es decir, 2000 por 0.113. Damos un igual y encontramos un valor de 226. Entonces aquí coloco el valor de 226. Las unidades que quedan, como ya se eliminaron calorías y gramos, solamente es sobre grados Celsius. Por supuesto que estos dos, al multiplicar la temperatura inicial, pues nos va a quedar por temperatura inicial. Ahora voy a poner esto en paréntesis, para que vean que este es un factor que afecta a la temperatura inicial. Ahora efectuaré el producto de este factor por este otro, por el segundo término de este binomio. Entonces basta multiplicar ahora por menos 50. Si ya tengo ahí la expresión de 226 por menos 50, encuentro un resultado de menos 11.300. Entonces aquí tengo menos 11.300. Y grados Celsius, entre grados Celsius me queda una cantidad ya sin unidad de medida. Bueno, que yo sepa, tengo todo lo concerniente a esta expresión. Entonces, en realidad, puedo multiplicar todo de manera continua. Es decir, voy a multiplicar 1000 por 0.22 por, en este caso, paréntesis, 50. Ponemos el valor de 50 menos 21. Cerramos paréntesis para colocar un más, 2000 en este caso, más 2000, por 1, si quieren lo escribo, no pasa nada, por paréntesis para colocar 50 menos 21. Cerramos paréntesis y encontramos un valor de 64.380. Entonces aquí tengo un valor de 64.380. Que yo sepa, estos términos son semejantes, entonces el término negativo del lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho, definitivamente va a pasar con signo contrario, es decir, con signo positivo. Muy bien. Y del lado izquierdo nos quedará lo que es el valor de 226 sobre grados Celsius, por supuesto, por lo que es el producto de la temperatura inicial. Sumamos las dos cantidades que tengo del lado derecho, que es 64.380 que tengo en pantalla, más 11.300, y nos da la cantidad de 75.680. Entonces aquí me queda un valor de 75.680. Temperatura inicial. Y miren, esto es algo que tengo multiplicando. De una vez lo voy a poner dividiendo a la cantidad que tengo del lado derecho. Entonces sobre 226 sobre grados Celsius. Muy bien, efectúo mi división. Como ya tengo en pantalla 75.680, lo divido entre 226 y nos da la cantidad de 334.8673. Entonces aquí 334.8673. Muy bien. Y el denominador de un denominador siempre es un numerador. Bueno, creo que tengo un poquito de tiempo. Miren, aquí tengo el factor 1, que yo lo puedo expresar como 1 sobre 1. Signo de división que está aquí. Aquí puedo colocar un 1 y en el denominador grados Celsius. Al multiplicar los extremos, grados Celsius por 1, nos va a quedar grados Celsius. Y 1 por 1 nos va a dar en este caso 1. Y grados Celsius sobre 1 son los grados Celsius que quedarían como unidades de medida. Bueno, espero que estos ejercicios
le sirvan en este caso en su materia de física y hasta pronto.